noches, soy Sandy Monroy y este lunes 14 de mayo nos ha preparado una serie de noticias que muchas de ellas son controversiales. Julio, buenas noches. Claro que sí, buenas noches Sandy, televidentes de A la Medida. Es un lunes de mucha información con temas muy relevantes. La transición en el Ministerio Público, el caso de los embajadores que se ha pedido la sustitución, entre otros, Sandy. Otros temas que se los daremos a conocer, por supuesto, en nuestros titulares. Veamos. ¿Qué institución recibirá? La nueva fiscal general habla de cambios en el Ministerio Público. Analizaremos los puntos clave en el proceso de transición. ¿Menos donaciones para Guatemala? Analizaremos si el gobierno sueco cambiará su política exterior tras solicitud de cambiar a su embajador. ¿Avances reales? Autoridades prevén superar las cifras históricas de incautación. ¿Un mejor trabajo o simplemente se está pasando más droga? Luego de la fiesta, regresan a clases. Mineduc no descarta sanciones contra maestros. Además, algunas escuelas aún no retoman sus labores normales. Le echó la culpa a su abogado. La patrona declaró que el abogado Benjamín Estrada fue el encargado de elaborar su plan de escape de la cárcel. Jornada sangrienta. Más de 50 fallecidos y 2.000 heridos a manos del ejército israelí, mientras Estados Unidos inauguraba su embajada en Jerusalén. Iniciamos con el primer tema de la noche, la transición en el Ministerio Público. La nueva fiscal general de esta entidad, María Consuelo Porras, se refirió al tema de presunción de inocencia y también ha dado a conocer algunos nombres de los que la acompañarán al frente del Ministerio Público. Durante la tercera reunión de transición de mando, las autoridades abordaron el tema de la persecución penal. Consuelo Porras, jefa del ente investigador, resalta la importancia del respeto al principio de la presunción de inocencia. En cuanto a la presunción de inocencia, pues obviamente es una garantía que la misma Constitución Política en sus artículos 13 y 14 establece. En ese sentido, pues la obligación del Ministerio Público y de todos los demás sectores del sistema de justicia, estamos obligados a protegerlo. Dentro de todo el equipo de trabajo que llegará con Consuelo Porras al Ministerio Público, más de una docena formarán el círculo de confianza de la nueva fiscal. Por lo menos vamos a traer unas, póngale de 14 en adelante, ¿verdad? Todos los demás puestos, pues obviamente nosotros vamos a evaluar. Y ha comenzado el proceso de transición de mando en el Ministerio Público y son varios temas que cobran relevancia. Por ejemplo, el manejo del presupuesto, ya que este año el Ministerio Público trabaja con los 1.842 millones de quetzales que le fueron aprobados para el 2017. También otro tema muy importante y relevante que la nueva fiscal general ha puesto sobre la palestra es el cambio del modelo de gestión fiscal. Ya lo vamos a analizar. También el tema de los recursos humanos, porque hay situaciones que ella ha comentado en las cuales no está satisfecha necesariamente con el resultado de las fiscalías. Y también es importante destacar el conocer la normativa, cosa que para la nueva fiscal general debería ser relativamente sencillo, en virtud que fue fiscal de carrera también. Sandy, pues los temas para tratar en esta transición del Ministerio Público son por demás relevantes, pero tal vez es importante analizar cómo hemos visto este proceso de transición, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y hay un tema que a mí me llama la atención y que realmente no se había hablado un poco. Una garantía constitucional que tenemos todos los ciudadanos, la presunción de inocencia. ¿Qué tanto se ha garantizado? Me encanta que preguntes eso, lo decía la fiscal general Consuelo Porras. Mira, aparte de ser un derecho humano, también la Constitución Política de la República de Guatemala, en este caso, precisamente en su artículo número 12, dice que hay presunción de inocencia y que hasta que no se demuestre lo contrario y haya sido oído, citado y vencido en un juicio oral y público, la última ratio es la prisión
prisión preventiva o cualquier tipo de prisión. Pero en Guatemala, el modelo de gestión que han aplicado las administraciones del Ministerio Público ha sido presunción de culpabilidad, y por eso, Sandy, tenemos más de 23,000 personas dentro de las cárceles, que muchas de ellas podían tener medida sustitutiva o alternativa. Que esto se podría trasladar en que si ella toca, la nueva fiscal toca este tema, estará buscando otro tipo de medidas en lo que se desarrollan las audiencias, los juicios. Correcto, y esto es muy importante. Mira, recordemos que hay temas que están sobre la palestra de la justicia en Guatemala. ¿Te recuerdas que se ha hablado acerca del tema de los brazaletes de control telemático? Para delitos de bajo impacto social, los menores, se podría usar estos brazaletes si tú quedas ligado a juicio o a un proceso penal, de manera que el Estado te puede controlar, pero tú puedes estar, digamos, con el arresto domiciliario y no ir a saturar el estado de las cárceles. Es que, Sandy, desde ahí, si seguimos con esta política criminal de no presunción de inocencia, como la ha tenido el Ministerio Público, saturamos las cárceles y creamos conflicto en el sistema penitenciario desde donde se está delinquiendo. Yo creo entonces que ahora va a ser muy interesante la relación que pueda tener el Ministerio Público con el Ministerio de Gobernación para crear precisamente toda esta gestión en cuanto al envío, por supuesto, a las cárceles, o no, otro tipo de sistemas que puedan implementar para que no se sigan llenando las cárceles que ya sobrepobladas están. Ya no se puede más, aparte que se han vuelto la verdadera crema innata, la esencia de la criminalidad, porque desde ahí se delinque, las extorsiones, los asesinatos y todo realmente se está fraguando en las cárceles, por lo menos en un gran porcentaje. Pero, Sandy, fíjate que también hay otros temas interesantes. Sí, claro. La coordinación interinstitucional va a ser muy importante para la fiscal general Consuelo Porras. ¿Sabes por qué? Esa relación entre el Ministerio Público, los jueces del organismo judicial, como tú lo decías, sistema penitenciario y Policía Nacional Civil. Todo el sistema de justicia y seguridad. La defensa pública penal. Y una cosa que me parece relevante que quisiera comentar contigo. Decía este fin de semana la fiscal general Consuelo Porras que va a cambiar dentro del método de acción del Ministerio Público el hecho que los investigadores, Sandy, a ver qué te parece a ti, lleguen directamente a la escena del crimen. A mí me parece eso espectacular. La verdad que sí, a mí también. No es lo mismo que le den a uno pues todo una evidencia a que ellos lleguen al lugar de la escena donde puedan observar precisamente qué es lo que ha sucedido, recabar más información y apropiarse también de esas investigaciones. Así es, y si se tiene además el acompañamiento del INASIF, Sandy, yo creo que ahora sí vamos a poder, por lo menos en lo que se visualiza con lo que ha dicho la nueva fiscal Consuelo Porras, el tener la famosa prueba científica, aquella prueba que no te deja ninguna duda. Porque, ¿cuál sería el éxito de todo Ministerio Público en Guatemala y en cualquier parte del mundo? Imagínate. El hecho de llevar a las personas a juicio oral y público en la averiguación de la verdad, pero si van a juicio oral y público es porque tiene 80-90% de prueba científica para declararlo culpable. Si no, es solo un espectáculo, un show mediático, y eso hay que cambiarlo. Se debe litigar en tribunales, Sandy, en tribunales y no en televisión. Definitivamente, y esto lleva mucho tiempo, va aumentando la mora judicial y todo este tipo de situaciones que se están dando. Julio, yo te quiero preguntar algo. ¿Tú cómo ves el proceso de transición que se dio entre Claudia Paz y Paz, Telma Aldana, y ahora el de Telma Aldana y María Consuelo Porras? ¿Qué diferencia ves? Claro, Sandy, digamos que sustancialmente no ha habido una diferencia, sí ha sido ordenado, hay que decirlo. Se han venido reuniendo en estas últimas semanas el equipo de Telma Aldana con el nuevo equipo de la fiscal Porras, Consuelo Porras. Sin embargo, no nos debe extrañar, y por favor no se sorprenda, guatemalteco, esto va a ser absolutamente normal. Van a venir cambios en las altas esferas del Ministerio Público. Estamos hablando de la Secretaría General, la Secretaría Privada, Secretaría de Política Criminal y demás puestos importantes. No solo porque lo anunció la fiscal Consuelo Porras, es que así debe ser. Tiene que llegar a trabajar. Lo mismo hizo Telma Aldana y todos los fiscales que han llegado realmente. Correcto, Sandy, porque hay que trabajar con el equipo de confianza, aquel que te puede responder y al cual también vamos a fiscalizar como medios de comunicación, como guatemaltecos, y desde ya, pues, aparte que les deseamos que su trabajo sea bueno, también porque lo necesitamos en Guatemala para combatir, ¿sabes qué, Sandy? La alta impunidad que sigue imperando en este país. ¿De cuánto estamos hablando de la impunidad? Estamos hablando, Sandy, agárrate de tu silla, 95% es el índice de impunidad todavía en Guatemala. Entonces, muy alto todavía. Los avances han habido, pero son todavía muy pocos y el índice de impunidad es muy grande. ¿Cómo le podemos representar a las personas que nos están viendo, están siguiendo este programa?
estos casos que se han dado de alto impacto, donde Correcto. Precisamente se persigue la impunidad y se quiere reducir la impunidad, y ahora me das un 95% tú de impunidad, ¿cómo podemos hacer la representación precisamente? Para que tengamos una idea, Sandy, la pregunta me gusta mucho para nuestros televidentes es lo siguiente. Supongamos 100 casos de homicidios, muertes violentas contra hombres o femicidios contra mujeres. De cada 100 que se llevan a juicio oral y público, se obtienen 95% de condenas que son absolutorias, o simple y sencillamente ni siquiera llegan a juicio, y solo 5 llegan a juicio y probablemente con condena condenatoria, probablemente, no necesariamente. Ya para finalizar este tema, entonces quisiera que me aclararas, es decir, los casos de impunidad se pueden declarar como exitosos hasta que se logra una condena, o sea, no simplemente con llevarlos ante un juez, con trasladarlos a una prisión preventiva, estamos hablando que se acabó. Correctísimo, Sandy, te lo pongo muy sencillo. Todos estos casos de alto impacto, no hay ni una sola condena. Y como te cuento que nos vamos a ir a corte, dejo algo para que se queden pensando también nuestros televidentes. El hecho de cómo va a ser Consuelo Porras para que alcance el dinero o tenga el dinero suficiente para cubrir ese 60 y pico por ciento, 62, 63% que falta de presencia del Ministerio Público en todo el país. Y bueno, con este interrogante nosotros nos vamos a la pausa, pero regresamos con otro tema también controversial que está dando mucho de qué hablar. Descubra de qué le estamos hablando, no nos cambie, ya regresamos. Por continuar con nosotros y hablamos acerca de estas incautaciones históricas. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, se refirió a los logros alcanzados en la cartera que está a su cargo respecto al incremento de la incautación de drogas y el día también en que no se registraron homicidios en Guatemala. El pasado sábado en la ciudad capital no se reportó ningún asesinato. Ante esto, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, indicó que son parte de las acciones que la cartera del Interior realiza desde el pasado mes de febrero, lo que se traduce en una reducción del 15% en hechos violentos. El día sábado tuvimos 0 homicidios en la capital, 0 homicidios. Esto es un tema sumamente importante. Cuando los homicidios o las acciones delictivas del Distrito Central representan más del 48% de la incidencia criminal a nivel nacional. Y el hecho de que hayamos logrado a través de las acciones y de las estrategias alcanzar 0 homicidios es realmente un logro que yo creo que lo que nos permite es salvar vidas. Al día de ayer domingo, el índice de homicidios se ha reducido en un 15%. Eso quiere decir que hasta el día domingo, ayer, el esfuerzo que estamos haciendo le ha salvado la vida a 243 personas. Y quiero ser muy contundente en este tema, porque 243 guatemaltecos o personas que están en nuestro territorio nacional siguen con vida. Y ese es un logro importante. En el caso del asesinato de 3 líderes indígenas, Degenhardt anunció que se ordenó una investigación para esclarecer los homicidios ocurridos días atrás, uno de ellos en el departamento de Alta Verapaz. A raíz del homicidio de estos 3 guatemaltecos, que de hecho se dio el día de hoy, el tercero, esta mañana ordené la integración de una unidad especial de investigación criminal, la cual le va a dar seguimiento a estos homicidios. Quiero decirles que para el Ministerio de Gobernación es muy importante el hecho de poder esclarecer cuál es el móvil y cuáles son los actores que eventualmente han estado incidiendo en estas organizaciones comunitarias guatemaltecas. En el tema de la incautación de droga, el funcionario confirmó que a la fecha se reporta un decomiso de más de 6 toneladas de cocaína, siendo el decomiso de la semana pasada en una embarcación en aguas del Océano Pacífico el más grande en la historia del país. Con base en la información recibida de parte de las unidades antinarcóticas de Estados Unidos, se incautaron 4.3 toneladas de cocaína en este barco. Si el año pasado hacemos referencia que se incautaron alrededor de 14 toneladas de cocaína,
Y en esta operación conjunta con las unidades antinarcóticas norteamericanas, logramos incautar en conjunto 4.3 toneladas, sumado esto a las un poquito más de 6,5 toneladas que ya llevamos en estos primeros 4 meses, nos pone en un número bastante bueno. Muy importantes los temas que el ministro Degenhardt estaba explicando. Y es que durante el 2017 se incautaron por parte del Ministerio de Gobernación 14 toneladas de cocaína, una marca histórica en incautaciones que superó la del 2016. Usted puede ver en pantalla precisamente las cifras del narcotráfico en Guatemala. Ahí están las 14 toneladas que se incautaron en el 2017 versus las 10 toneladas que se llevan incautadas hasta hoy. Más de 1,000 toneladas de cocaína pasan cada año por el país y el 90% de la cocaína, Sandy, televidentes, que pasa por Guatemala, Centroamérica y México tiene como destino el gran mercado estadounidense. Hay más información, hay otra situación que a usted es interesante que pueda analizar allá en caso. Guatemala es el paso obligado de la droga. Los cárteles se han ido desplazando de Colombia a México y de México hacia Guatemala. ¿De quién es el mérito de las incautaciones? Ya lo vamos a analizar con Sandy. ¿Será de la DEA? ¿Será del Ejército de Guatemala? ¿Será que estas incautaciones son reales o es simple y sencillamente un señuelo para que pasen otras cantidades de droga por otros lados? Y estamos en capacidad, como Estado guatemalteco, Sandy, de combatir el narcotráfico. ¿Tú qué piensas en este sentido? Muy importante lo que está hablando. La verdad que sí. Yo de estas preguntas resaltaría la primera. ¿Será un señuelo este tipo de incautaciones? Porque hagamos la comparación. Sí. Van 14 toneladas incautadas hasta, el año pasado, 10 en este año, pero se habla que son 1,000 toneladas al año. Qué diferencia tan enorme la que se tiene todavía, ¿no? Es correcto, Sandy. Y es que aquí tenemos que empezar por algo muy lógico. Guatemala, nuestro bello país, nuestra bella nación, por su posición geopolítica, pero en este caso sobre todo geoestratégica, es el paso obligado. El corredor prácticamente del narcotráfico. Corredor. Si vas a llevar droga al gran mercado mundial, que es Estados Unidos, pasa por Guatemala, que ya es la entradita, ¿verdad?, junto con México. Entonces, aquí la gran pregunta, Sandy, ahora yo te lo hago a ti. ¿Estará nuestro ejército y nuestro Estado preparado? Porque la droga pasa por el aire, ¿cómo está nuestra Fuerza Aérea? La droga pasa por el mar, ¿cómo está la Marina de Guerra? Y obviamente por los grandes corredores de los cárteles mexicanos que lo hacen por tierra. Es un reto muy grande. Y es que si nos damos cuenta, ahora los cárteles pues han utilizado distinta tecnología precisamente para poder evadir esos controles que se tienen, los sistemas de radares, también los puestos, y no hablemos de la compra de voluntades, la compra de seguridad y hasta de resguardo de esa mercadería. Mira qué interesante lo que acabas de decir, porque recuerdas que hace más o menos 3 semanas se daba la noticia precisamente, ¿verdad?, de aquella avioneta en el Petén, donde estaba vinculado lamentablemente un miembro del ejército, un coronel en este caso. Pero es una situación muy interesante, sobre todo cuando analizamos que los cárteles asentados aquí en Guatemala están teniendo también asociaciones perversas, están utilizando a las maras y pandillas para trasegar y distribuir drogas, Sandy. Y también podría ser hasta un distractor, ¿no? Mientras las autoridades se pueden estar enfocado, por ejemplo, en las maras, en todos estos delitos que se van generando, pues otros grupos delictivos como los narcotraficantes, pues bueno, están trabajando de otro lado, llevando su cargamento. Eso es muy correcto. Y lo que tú dices, por eso hablábamos lo del señuelo. Por ejemplo, supongamos que tú estás allí, te capturan, supongamos, eso lo perdona que te ponga de ejemplo. Mientras en este momento, por este lado donde estoy yo, están pasando qué sé yo qué cantidad de kilos, de toneladas de cocaína. Eso suelen hacerlo los narcotraficantes. Se desprenden de un poquito para pasar la mayoría. Ahora aquí también hay que decir algunas cosas, y tú lo mencionabas de una manera muy oportuna. Deben de haber también contactos tanto en Estados Unidos, México y Guatemala a altos niveles para que puedan funcionar también estos cárteles. Por supuesto. Y otra cosa que vemos también, que tantas estructuras o que tantos cárteles se han logrado desarticular, se han logrado identificar, y pues este tipo de cargamentos esperamos que pueda continuar, pero insisto, sí es bastante comparado con el año pasado, porque todavía vamos por el 5º mes. Sin embargo, imagínate, 1,000 toneladas que pasan por Guatemala comparado con estos 10 que llevamos hasta el momento. Impresionante, Sandy, impresionante.
De lo que decía el ministro Degenhardt, yo también quiero destacar algunas cosas. Esto del decomiso de esas 10 toneladas hasta el momento en este año, eso es plausible, porque la lucha contra el narcotráfico debe ser con todo, frontal y dura. Entonces es bueno, ¿verdad? Si el ejército de Guatemala se sacó de esas labores precisamente de seguridad interna ciudadana para que toque estos temas, me parece bien también. Pero también hay otra cosa que debo destacar y quisiera saber cuál es tu comentario. Un día sin muertes violentas en Ciudad de Guatemala. Es increíble realmente cuando incluso pues distintos medios internacionales tienen otro tipo de percepción en nuestro país. No me la creo todavía. Mira, fue tan importante, Sandy, que lo destacaron, como tú dices bien, en diarios de mucho prestigio internacionalmente. Y es que tenemos un promedio de 26 personas muertas por cada 100,000 habitantes. Eso es muy dramático, pero en Ciudad de Guatemala el índice crece a 75 por cada personas muertas por cada 100,000 habitantes. Por eso destacamos los esfuerzos hechos por las autoridades de gobernación. La incautación de droga, el día de no muertes, nos demuestra que en Guatemala sí podemos vivir en paz, Sandy. Y ojalá que también se puedan destinar los recursos para que también las autoridades puedan tener pues esas herramientas que les permitan funcionar, que les permitan dar esos pasos agigantados en búsqueda precisamente de una mayor tranquilidad para la población, tanto por el tema de homicidios como por el narcotráfico, que también trae cierta intranquilidad en algunos delitos que tú ya los habías mencionado. Claro que sí, Sandy, pero si usted, estimado televidente, cree que estos son todos los temas que vamos a tocar en esta noche, por favor, ni piense que es así. Vienen temas todavía más impactantes y más importantes, pero Sandy, ¿cuándo serán? Luego de la pausa vamos a un receso, pero regresamos con más información y análisis, así que no le cambie, somos A la Medida. Todo Noticias. Y bueno, ahora hablaremos de este tema que desde el jueves pasado ha dado mucho de qué hablar y ahora las autoridades de Relaciones Exteriores, pero también la Nunciatura Apostólica se refirieron a la solicitud ejecutiva del cambio del embajador sueco Anders Kompass. El nuncio apostólico Nicolás Tevenin se pronunció a la decisión ejecutiva sobre el retiro de 2 embajadores. No son expulsiones, primero, antes de todo, es una decisión del gobierno, hablándolo con otros embajadores. La cuestión es que son asuntos bilaterales. Entonces, lo que yo como decano tengo que vigilar siempre que se respetan las reglas de las convenciones de Viena. La regla, digo, sea la letra que el espíritu. En estos asuntos, hasta que esté violado un derecho de un diplomático, es un asunto de soberanía del país y de relaciones bilaterales. Así que es solo el único comentario que puedo hacer, y eso lo digo en modo muy profesional, muy ético, que cada uno puede tener sus opiniones personales, pero al nivel de la institución y de las relaciones internacionales, un otro embajador no puede comentar una decisión de ese estilo, porque si no estaría fuera del marco de su actividad. Yo sé que hay una preocupación porque la cooperación quizás sueca sea la que se vea afectada por esta situación que se está dando con el embajador. Eso en ningún momento se va a afectar y nosotros estamos en comunicación con el gobierno sueco y no hay hasta este momento ningún indicio o alguna nota por escrito en donde nos digan que debido a esta situación Suecia podría terminar algún tipo de relación con Guatemala o de dejar de dar cooperación. En ningún momento. Aunque no se considera como necesario, Cancillería advirtió sobre una posible expulsión del embajador Anders Kompass si Suecia no atiende la solicitud diplomática. Es después de que se agotan todos los procedimientos. La Convención de Viena dice que si los países no llegan a un acuerdo es la declaración de no gracia. Es muy importante destacar que a lo largo de la historia entre Guatemala y el Reino de Suecia siempre ha habido una relación bilateral que puede calificarse como buena. Y esto porque Suecia
otorga muchos apoyos, particularmente a lo que es la Procuraduría de los Derechos Humanos, ONGs en el tema de derechos humanos, y también, por qué no decirlo, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. La gran pregunta acá es, ¿se terminará el apoyo económico hacia todas estas instancias e instituciones? ¿Y cómo queda la relación entre ambos países? Sandy, pregunta por demás importante e interesante. ¿Cómo crees que se va a llevar a cabo y cuál será el epílogo de esta historia? Definitivamente las dos naciones tienen que actuar de una forma muy madura, recordemos. Claro. No puedes arriesgar por un tema de estos las relaciones bilaterales que se tienen desde hace varios años. Por esta situación, ya el gobierno de Suecia ha solicitado una explicación sobre esta medida que se ha tomado tanto a la Cancillería como al gobierno de Guatemala, pero tomemos en cuenta también que luego de que se hicieron estos comentarios por parte del embajador respecto a llamar al país como una sociedad corrupta. Según lo dan a conocer en la Cancillería guatemalteca, se le habló, se le dijo que no se estaba conforme con ese tipo de expresiones hacia Guatemala, entonces ahora pues no se explica por qué quieren más explicaciones. Qué bonito juego de palabras. Yo me quedo con lo que tú decías, inclusive el viernes de la semana anterior, es decir, sí te están diciendo que la relación es buena, pero que sustituyas a una persona diplomáticamente creo que es lo mejor. Claro. Porque si ya hay un roce, yo creo que a nadie le gustaría, por ejemplo, que fuera nuestro embajador en Guatemala, en Suecia, y llamara bajo cualquier contexto que la sociedad sueca, por ejemplo, es corrupta. Eso no es de diplomáticos. Entonces, si la relación bilateral Guatemala y Reino de Suecia ha sido buena, y para no dañarla, porque es importante, claro que es importante, Sandy, que se apoye por parte de ellos todos los temas que vengan a darle respeto y fortaleza a los derechos humanos aquí en Guatemala. Entonces, creo que debe de darse una sustitución pronta, ojalá, ¿verdad? Y a mí se me hace bastante raro porque, fíjate, un poco indagando acerca del embajador de Suecia, me daba cuenta, y según se tienen los registros, él no es la primera vez que está en Guatemala, ya había estado en la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, entonces sabe perfectamente de estos temas. Correcto, sobre todo que es un diplomático de carrera que ha estado por varias partes del mundo, y como diplomático que representas una nación, en este caso el Reino de Suecia, creo que es muy delicado lo que dices. Ante todo, aquí en Guatemala, yo me quedo con lo que habíamos dicho anteriormente, somos una sociedad que con los problemas que tenemos, pero la mayoría tratamos de ser lo mejor y lo más buenos posibles, así que la lucha contra la corrupción será una cuestión, pero definitivamente habrá que ver, Sandy, cuál será el epílogo de esta historia. Y bueno, faltará tiempo porque recordemos que esta medida fue tomada el jueves, todavía se están pidiendo explicaciones, todavía se está analizando y no sabemos cuánto tiempo puede durar la decisión del gobierno, de las autoridades de Suecia, si retiran o no a su embajador o pasará el non grato por parte de Guatemala. Son algunas dudas que quedan en el aire y que pronto le daremos más detalles en nuestro análisis. ¿Recuerda a Marixa Lemus? Sí, pues este lunes Marixa Lemus, más conocida como la patrona, brindó detalles en una audiencia respecto a la fuga última, porque recuérdese que también se fugó de la cárcel anterior, que era Santa Teresa, que tuvo en el centro de reclusión Mariscal Zavala. Veamos por favor la nota. Quien coordinó y planificó todo desde el principio hasta el final fue el abogado Benjamín Estrada. ¿Quiénes más lo iban a apoyar en ese plan? Él tenía contactos, me lo había dicho que tenía contactos porque esa fue su intención cuando él llegó conmigo. Quizás ni lo hubiera intentado salirme porque yo estaba bien, pero en un momento él me dijo, yo te puedo sacar de aquí. Y en mi angustia como madre que soy, que tengo mis hijos solos, y mi madre que ya tiene 80 años, y mi angustia, yo sentí que era algo bueno en ese momento. Con estas palabras, Marixa Lemus confesó que logró escapar de la cárcel Mariscal Zavala el 10 de mayo del 2017 con ayuda del abogado Benjamín Estrada. Según Alia la patrona, se fugaría de la prisión en abril del año pasado, pero a última hora cambió el plan. El plan era sacarme de día. Se dio el movimiento de que me iban a sacar de día. Tuvo conocimiento, no sé de qué manera,
por una inconformidad que hubo de un dinero, de un pago, de un dinero que no se había dado. Se dio una voz que alguien habló y entonces el alcaide que estaba del turno B, que es Douglas Alberto Rosales, él bajó inmediatamente ese día, cuando ya estaban a punto de entrar los carros que me iban a sacar. En este debate oral y público son acusados exagentes del sistema carcelario de haber colaborado con el escape de Marixa Lemus. Según la procesada, son inocentes. Nadie de ellos, ni María Elena, ni el alcalde, ni las custodias, ni los comandantes que estaban, ninguno se dio cuenta de mi planificación. Quien sí tuvo conocimiento fue el alcalde Douglas Alberto Rosales, porque él sí tuvo conocimiento cuando se dio la primera intención de que me iban a sacar con vehículo, pero iba a ser de día. En marzo de este año, en otro tribunal, Marixa Lemus fue condenada a 10 años de prisión por haberse escapado en mayo del 2017 de la cárcel Mariscal Zavala. Con imágenes de Gabriel Hernández, reportó Hugo Morales. Son unas declaraciones bastante fuertes, Julio. Yo me pregunto, Marixa, la patrona, una mujer de mucho carácter, ¿se dejó manipular por su abogado defensor? ¿Qué tanto crees tú esta versión? A ver, esta versión me parece realmente increíble, Sandy. Claro. Sabemos cómo es la patrona, Marixa Lemus, un personaje por demás icónico. 2 veces se ha fugado de las cárceles guatemaltecas. Es como el Chapo, pero de Guatemala, en versión mujer. Ahora, yo veía la cara del abogado Benjamín Estrada cuando se estaban dando estas declaraciones y yo tengo una pregunta, Sandy. Fuera que él, por supuesto, tiene que tener un grado de participación y un grado de responsabilidad. ¿Crees tú que solo ellos dos posibilitaron la fuga de la patrona? No, ya mencionaba ahí un nombre, hablamos del alcaide. ¿Dónde está el alcaide? Ojalá que las autoridades puedan iniciar esa investigación para poder de esta manera, pues, traer o identificar a más personas que estuvieron involucradas. Y no solamente el alcaide, aquí tienen que haber más agentes. Hablaban también en las declaraciones que, y la patrona lo mencionaba, que el abogado de ella tenía algunos contactos en el sistema penitenciario que le facilitaron el ingreso en varias ocasiones y armar todo este plan. Y como decía, salió por un punto que está débil, es decir, un punto ciego que las autoridades, ojo, ahora tienen que tomar en cuenta. Correcto. Tiene que tomar en cuenta para evitar que esto siga sucediendo y porque ya demostró la patrona 2 veces que es muy vulnerable nuestro mal llamado sistema penitenciario. Pero con lo que tú decías y analizabas, Andy, yo tengo una pregunta. Y todas estas otras personas que hoy empezó a mencionar, ¿por qué el Ministerio Público no las tiene ya tras las rejas? ¿O será que ya se nos fueron o no están o ni siquiera se habían enterado de esta situación? Qué terrible, ¿eh? Definitivamente que sí. Algo que me llama la atención, Julio, y tú como abogado tal vez me puedes dar una explicación, es el día que se fuga la patrona, el abogado defensor Benjamín entró 7 veces. Correcto. 6 están en el registro y la 7ª, que fue aparentemente cuando logra llevarse a la patrona en el vehículo, recordemos que tenía algunas modificaciones también. ¿Qué tanto control se tiene en las visitas de los abogados? Si bien es el derecho, porque ellos tienen que hablar con sus patrocinados y todo, pero eso no es una debilidad también porque no sabemos qué más pueden estar tramando. Sandy, yo te lo pongo de esta manera, es absolutamente imperdonable. Primero porque hay protocolos, o por lo menos se supone, de seguridad para el ingreso y el egreso. Segundo porque ya yo digo que como sistema penitenciario se me habría hecho sospechoso que llegue 6 o 7 veces, eso no es normal. De 3 yo creo que ya es para sospechar y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Mayor control, ¿no? Eso es correcto. Así que, Sandy, el llamado de atención es fuerte también para las autoridades penitenciarias a efecto de mejorar esos protocolos de seguridad. Y la patrona seguramente nos seguirá dando de qué hablar. Imagínate, y bueno, la cárcel de Mariscal Zavala, una de las que se consideraban de mayor seguridad, fue burlada precisamente por la patrona. Aquí están los puntos que ella indicó, dónde es que se fugó, cuáles fueron los puntos donde ella claramente menciona que no hay ningún tipo de supervisión ni de monitoreo por parte de los elementos del ejército en esta ocasión, así que queda tarea pendiente, ¿no? Eso es lo peor, Sandy, porque falló el ejército y el sistema penitenciario, pero ¿crees que se terminaron las noticias? No, solo que viene algo muy importante, ¿verdad? Así es, dejamos el plato fuerte, pero después de la pausa se lo daremos a conocer.
Más de 20 días sin dar clases. Los maestros que pernoctaron en el Ministerio de Educación y también en la Plaza Central reiniciaron sus labores. Sin embargo, la cartera de Educación no ha descartado que se puedan imponer sanciones. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, confirmó que las clases fueron reanudadas tras 21 días de paro por parte del Sindicato de Trabajadores por la Educación, aunque con algunas dificultades. En algunos lugares hubo dificultades con los padres de familia en virtud que ellos ya habían tomado posición de las escuelas, habiendo cambiado los candados, las chapas, y evitando de esa forma que los profesores llegaran a sus actividades ya en forma normal. Indistintamente de ello, los profesores y los padres de familia llegaron a algunos acuerdos en la gran mayoría de los lugares y las clases se reiniciaron luego de esos acuerdos. Por otro lado, cada uno de los directores departamentales con sus equipos de supervisores, coordinadores técnicos pedagógicos y los gestores educativos están haciendo planes locales para el tema de la reposición del tiempo perdido. Algunas escuelas no lograron iniciar clases, por lo que continúan en diálogos con padres de familia. En cuanto al pacto colectivo, el viceministro de Finanzas, Víctor Martínez, indicó que si el Congreso de la República llegara a aprobar la ampliación presupuestaria de 961 millones de quetzales, esta tendría dictamen favorable, debido a que la proyección de presupuesto de finanzas supera la cantidad establecida. Actualmente la meta, porque así lo prevé la ley, está en 57.400 millones de quetzales y ya al día de hoy tenemos una recaudación por encima de esa meta, que es la que se repite del año pasado, por cerca de 200 millones de quetzales. De acuerdo a reuniones e instancias que están previstas en ley de coordinación entre finanzas, la SAT y Banguat, se tiene previsto que la recaudación esté por encima, cerca de 60.300 millones de quetzales, lo cual permite dictaminar de forma favorable el que se amplíe el presupuesto en ese monto. Y en otro tema, autoridades de la cartera de Energía y Minas indicaron que se mantiene un monitoreo a los precios de los combustibles, esto debido al incremento que han reportado en los últimos días. A pesar del incremento de precios en los derivados del petróleo a nivel internacional, Luis Chang, ministro de Energía y Minas, confirmó que el país reporta los precios más bajos si se compara con México y los países centroamericanos. El monitoreo de precios de combustible a nivel centroamericano, México, Estados Unidos y República Dominicana, incluyendo Estados Unidos. Como pueden ver, nosotros nos situamos en un precio de 3.69 más o menos en Guatemala. El Salvador tiene un precio arriba del nuestro. Honduras también, Nicaragua, Costa Rica, Belice, el mismo México tiene un precio arriba del nuestro. Si ustedes pueden ver, en gasolina superior tenemos un 3.689 contra México un 3.884. El funcionario indicó que los precios en las gasolinas son establecidos en el mercado internacional. Así es, en otras noticias, industriales centroamericanos presentan su propuesta para elevar el crecimiento industrial propio de nuestra región. Uno de los temas es la agilización del traslado de productos. Actualmente, un contenedor comercial recorre la región centroamericana a una velocidad estimada de 13 kilómetros por hora, lo que según expertos industriales señalan como un factor de atraso al crecimiento industrial de los países. Lo que nosotros llamamos aumentar la velocidad de los contenedores en carreteras, que hoy día andan un promedio de 13 kilómetros por hora. O sea, tenemos que mejorar la eficiencia de nuestros puestos fronterizos para que los envíos de las mercaderías no se detengan innecesariamente, crear condiciones para que haya una gestión e inspección diligente a través de escáneres para que el intercambio comercial sea de bienes lícitos, de bienes
que correspondan a las declaraciones que en la documentación de lo que se envía a los países sea verificada. Lo que se busca con estas propuestas es mejorar el flujo de comercialización entre los países, para lo cual también se deben reducir los tiempos determinados para trámites de comercialización. Tanto a nivel de los países como a nivel obviamente de exportaciones fuera de la región. Creemos que es importante agilizar los trámites y entender que de un comercio más ágil y un crecimiento del mismo se deriva también la creación de nuevas y mejores oportunidades de empleo. Otra noticia que es importante que usted conozca es que este lunes el mandatario Jimmy Morales viajó rumbo a Israel, esto para la inauguración oficial de la Embajada guatemalteca en Jerusalén. El portavoz de la presidencia, Heinz Hyman, confirmó que el mandatario Jimmy Morales viajó este lunes al Estado de Israel. Durante el viaje mantendrá varias reuniones diplomáticas, previo a la inauguración de la Embajada guatemalteca en Jerusalén. Sobre las reuniones que va a sostener el mandatario en Israel, se va a reunir con el presidente de este país, con el primer ministro de Israel, también se va a reunir con el alcalde de Jerusalén y con el presidente del Congreso de Israel. La agenda de trabajo es de 2 días en este país. El presidente estará regresando el día viernes en horas de la mañana. Este 16 de mayo, Guatemala instalará su embajada en el tercer nivel del edificio tecnológico de Israel. Para ello, Cancillería guatemalteca ha mantenido contacto con la seguridad de aquel país para que el evento se lleve con las medidas necesarias. Sí, efectivamente tenemos también comunicación con el gobierno israelí y ellos nos han dado a nosotros todo tipo de apoyo para resguardar en el tema de seguridad lo que es la sede de nuestra embajada. El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, José Antonio Pineda del organismo judicial y varios ministros forman parte de la comitiva que acompaña al mandatario Morales para dicho acto en el país del Medio Oriente.